Cordial saludo. A continuación voy a exponer la siguiente investigación titulada Factores sociales que influyen en la calidad de vida de la población desplazada del corregimiento de Tomarrazón, Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, a cargo de las docentes Yaletsi Reynoso Pérez, Carelis Cote Sierra, Rebeca Curiel Gómez. La investigación tiene como objetivo principal describir los factores sociales que influyen en la calidad de vida de la población desplazada del corregimiento de Tomarrazón, Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. La investigación fue descriptiva con un diseño de campo no experimental transaccional. La población estuvo conformada por las personas en situación de desplazamiento perteneciente al corregimiento de Tomarrazón, Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. En relación a los resultados obtenidos, las personas desplazadas son independientes, adaptables, líderes, activos y con el deseo de servir a su familia y a la sociedad. El desplazamiento forzado es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo y se conoce como el despojo de las personas de sus propias tierras. Teniendo en cuenta el artículo primero de la Ley 387 del 97, se dice que es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulnerables o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones, como el conflicto armado interno, los disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar drásticamente el orden público. Es cierto que el desplazamiento forzado ha afectado demasiado al país colombiano, puesto que se encuentra en el segundo país con más desplazamiento por parte de bandas criminales, conflictos armados y zonas donde realizan cultivos ilícitos. Esta problemática ha obligado a miles de personas a desplazarse a grandes ciudades donde se hace muy difícil situarse en diferentes sitios de la ciudad, ya que al presentarse esta situación a estas personas les hace difícil su economía y empezar a trabajar como vendedores ambulantes, ya que se ven obligados a realizar esta y otras actividades donde no estaban acostumbrados. De igual forma, esta situación ha afectado muchos lugares y ciudadanos del país. A pesar de esta triste situación que afectó a más de miles de personas, se resalta que en los últimos años ha disminuido. Asimismo, los pueblos pequeños, corregimientos, son víctimas del desplazamiento forzado y una de sus causas que se presentan son los factores económicos y la mala estabilidad de las personas, puesto que a través de esta problemática sus condiciones de vida cambian. En el planteamiento de la investigación encontramos que el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, ¿verdad? Abandonando su localidad de residencia y las actividades económicas habituales. El número de desplazados en Colombia, el número de desplazados en Latinoamérica, ha llegado a los 6 millones. Según los datos recientes en Latinoamérica, el desplazamiento forzado se ha presentado en países como Honduras, México, identificándose como principal causa de desplazamiento las extorsiones, así como las amenazas, el reclutamiento forzado por parte de las pandillas urbanas que dan seguridad a los cárteles de la droga. Otros factores son los conflictos agrarios, las disputas por territorios que sirven de vías para los traficantes, según los datos revelados por la ONU EDWAR en el 2018. En Colombia, este fenómeno empezó en 1960 y se calcula que el 12% de la población nacional vive desplazada, las causas principales son los enfrentamientos armados entre los grupos guerrilleros y las fuerzas gubernamentales de seguridad y las amenazas directas contra personas y comunidades, siendo así que en 1995 se recrudeció el conflicto armado y se intensificó la estrategia de involucrar a la población civil como resultado de la formalización, consolidación y expansión de los grupos paramilitares y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros. También son factores que inciden en el desplazamiento de las poblaciones, el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual, el uso de minas antipersonas, la extorsión, los atentados contra defensores de los derechos humanos, morales y morales en el 2016. El desplazamiento forzado se establece como una violación a los derechos humanos, consecuencia de los ataques de grupos subversivos a la población civil. Si hablamos en Colombia, se ha caracterizado por ser un país cuyo proceso de continuo aumento y expansión se dio durante los últimos años. La migración forzada, utilizada como arma de guerra, es un instrumento de acumulación territorial, generando pérdida de activos, desintegración familiar, altas tasas de desempleo, deterioro de la calidad de vida, entre otros problemas. Al respecto, las consecuencias generadas por esta problemática tienen un componente de ausencia estatal significativo, el deterioro de indicadores de calidad de vida, la falta de autoridades institucionales e incluso la ausencia de desarrollo de una región hacen de esto un contexto más vulnerable y propicio para ejercer actividades contra la población civil por parte de grupos al margen de la ley. Botón, Botero y Rincón en 2013.
La calidad de vida de los desplazados en Colombia ha sido vulnerada y no se ha manejado adecuadamente, aun cuando existen ingentes esfuerzos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales para ayudar a este tipo de víctimas. Resulta oportuno acortar la comunidad de Tomarrazón del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. El desplazamiento interno ha generado consecuencias socioeconómicas tales como la inestabilidad en los territorios, problemas económicos, sociales y políticos, como es la recomposición en las ocupaciones laborales, la incapacidad para expandir sus ingresos, la modificación de la composición del hogar, los cambios de las condiciones de su vivienda, el desempleo del jefe del hogar, pérdidas por abandono de desnutrición de la vivienda, pérdidas por abandono o despojo de tierra, observando que un grupo de familias viven en condiciones precarias, donde las viviendas no son aptas para habitar. La fuente de empleo en esas familias son trabajos informales, concibiendo un bajo poder adquisitivo, el cual no cubre las necesidades básicas de esta familia. Por lo anterior expuesto, la calidad de vida de la población de la comunidad de Tomarrazón del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha ha disminuido. Anteriormente, cada familia vivía en su finca, generando su sustento económico proveniente de las actividades agrícolas, estableciendo una brecha como es la desigualdad de vivienda en condiciones precarias. Es importante resaltar que los servicios de salud son limitados, encontrándose en malas condiciones, sin las herramientas necesarias para atender a los pacientes y usuarios. Asimismo, carece de personal médico, servicios de ambulancia y equipos de primeros auxilios. El objetivo de esta investigación es describir los factores sociales que inciden en la calidad de vida de la población desplazada que habita en el corregimiento del Tomarrazón, Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Dentro de la metodología, encontramos que la investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Batista en el 2014, la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan los datos cuantitativos sobre variables, buscando definir un fenómeno general por medio del análisis de las características propias de este fenómeno con respecto al tipo de investigación. Para el estudio de este tipo, el estudio es descriptivo. Al respecto, Bernard 2010 expresa que los estudios descriptivos se sostienen primordialmente en métodos como la indagación, la conversación, la información y la revisión bibliográfica. En este mismo orden de ideas, el estudio se tipificó en 3 tipos de diseño, los cuales fueron de campo, no experimental y transicional. Por lo que Arias en el 2016 define la investigación de campo como aquella donde se alude a las fuentes, si son vivas, y la información se recoge en un ambiente natural. Este se denomina de campo, extrayéndola del sitio donde se desenvuelve el fenómeno. En cuanto al diseño no experimental, Sabino en el 2012 la define como la investigación que se efectúa sin transformar intencionalmente las variables. Es señalar si se llevan en estos estudios donde no se modifica de modo intencional las variables independientes, es no desaprovechar la perspectiva en fenómenos tales como se aporta en su argumento natural hacia el punto determinado. Con respecto a la población objeto de estudio, estuvo conformada por las personas en situación de desplazamiento pertenecientes al corregimiento de Tomarrazón, del municipio de Riohacha, distrito de Riohacha, departamento de La Guajira. Estuvo representado por 260 sujetos, donde se le aplicó la técnica de muestreo arrojando un resultado de 48 sujetos. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con opciones de respuesta tipo Likert. En cuanto a la discusión y los resultados, para el análisis del indicador de autonomía, que es nuestro primer indicador, encontramos que el 54.8% de los encuestados afirman que siempre se consideran una persona segura ante una situación difícil, a pesar de los hechos que les ocurrieron, considerándose una persona fuerte para superarla, determinando que gran parte de esas personas víctimas del conflicto armado son personas seguras de sí, con respecto a lo que quieren para su vida y su familia. Partiendo de la respuesta de los encuestados, se determinó que la mayor parte de estas personas víctimas del conflicto superan el inconveniente en momentos difíciles, demostrándonos así que superan situaciones de adversidades. Los resultados extraídos de este indicador son positivos al generar confianza en las personas pertenecientes a la comunidad. En cuanto al indicador de la versatilidad, del 47.6% de los encuestados afirman que siempre se adaptan a otros trabajos o lugar de residencia diferente a la cual estaban acostumbrados, presentando una buena oportunidad de aprender algo diferente a su oficio, mejorando sus habilidades. Tomando en consecuencia la opinión de los encuestados, son personas seguras, afrontando retos ante situaciones presentes, indistintamente si no es el mejor escenario, adaptándose a la realidad, están dispuestas a aprender, mejorando sus condiciones con el fin de capacitarse para realizar oficios diversos. En cuanto al indicador de liderazgo, el 42.9% de los encuestados ejerce el rol de líder de los grupos donde se desenvuelve, las cuales tienen capacidades como escuchar a los demás, generando armonía en el grupo. Estos no piensan en interés particular,
mostrando soluciones a los problemas, más bien brindan herramientas para el mejoramiento de los procesos internos de la comunidad con el fin de prestar ayuda y así servir a la sociedad mejorando la convivencia y el bienestar social, mejorando sus condiciones de vida en un colectivo. Con respecto a nuestro último indicador, que es la posición dentro de la sociedad, encontramos que el 38.1% de los encuestados afirman que siempre consideran tener esa capacidad de surgir y de mejorar una situación imprevista presente. Asimismo, el papel de los desplazados en la sociedad es determinante y de ellos debe surgir nuevos retos a nivel personal, colectivo, incluso laboral. Se considera entonces que son individuos resilientes que buscan salir adelante, mejorando su realidad y la de sus familias. Como conclusiones, encontramos con relación a los factores sociales que influyen en la calidad de vida de las personas desplazadas, se describen las diferentes características estructurales de esas personas, como lo es la autonomía, que es la capacidad que tienen estas personas de poder decidir sobre lo que quieren en su vida. Son esos aspectos de independencia y desarrollo social que forman parte de una estructura de un individuo que está inmerso en una sociedad. Asimismo, se pudieron denotar características estructurales como la de la versatilidad, que es esa capacidad que tienen estas personas para adaptarse a diferentes actividades y oficios, lo cual le brinda una ayuda a la hora de buscar un empleo u oficio. Del mismo modo, otra característica estructural descrita es el liderazgo, siendo esencial en el desarrollo social y familiar de un individuo. Estas personas presentan un nivel alto de liderazgo, aportando de esta forma ideas y concesiones positivas a su comunidad, buscando el mejoramiento de las necesidades de su familia y de su entorno, posibilitando de esta forma que todos los miembros de su comunidad participen y mejoren los procesos internos. En esta misma línea se describió otras características estructurales de estas personas, como lo es su posición dentro de la sociedad, donde estas personas ocupan un lugar dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra sociedad. Son líderes activos con muchas potencialidades y con el deseo sobre todo de servir a su familia y a la sociedad.